Ser Podcast. Esto es Acontece que no es poco, y yo soy Nieves con Costrina, la que te lo cuenta en cuanto te descuides. Cada fecha esconde grandes historias minúsculas, o no. A veces guarda pequeñas historias con mayúscula. Aquí te dejo escuchando una. Tú sí sabes dónde estás, ¿verdad, Nieves? Perfectamente. Vale, muy bien. Yo también. Sí. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, muy bien. En este día tan precioso y tan bonito y tan entretenido. Sí, muy entretenido sí es. Bueno, es entretenido, pero esta tarde ya aviso yo que a más de uno y a más de una se le puede indigestar la merienda o ponérsele mal cuerpo, porque lo que vamos a contar nos conecta con nuestra historia reciente, con la más fea, la que tenemos tan mal resuelta, la que está relacionada con la guerra, el franquismo, la memoria, en definitiva, que debería ser algo compartido, ¿no? Inclusivo. Pero no, se ve que no hay manera, y hoy lo confirmamos por enésima vez. Sí, señor. Es una historia muy de actualidad y a su vez, como dices, pues conecta con nuestro pasado más reciente, ¿no? Y la verdad es que es un tema del que no deberíamos estar hablando, da mucha pena, ¿no? Hablamos de un personaje que es muy desconocido, salvo para sus vecinos y para sus paisanos, y que solo aparece en libros de historia, pero de forma además muy, muy discreta, ¿no? Y hablamos de él porque ha estado de triste actualidad hace apenas una semana gracias a los intolerantes, a los soberbios, a la mala gente. Hablamos de José Maldonado. José Maldonado fue jefe de Estado, sí. Fue el último presidente de la República Española, pero al serlo en el exilio, pues nadie le echa cuentas, ¿no? Apenas alguien lo conoce y pese a eso, pese a que es una persona de poca relevancia pública actualmente, hay malas personas que pretenden ningunearlo aún más, ¿no? Pero bueno, les está saliendo el tiro por la culata. José Maldonado fue alcalde de Tineo. Tineo es un concejo de Asturias. Sí. Fue diputado, fue ministro, perteneció al Consejo Soberano de Asturias y León, fue el quinto presidente de la República, el tercero en el exilio durante la dictadura franquista. Fue un demócrata que sufrió persecución en Francia durante la ocupación nazi, bueno, y allí continuó viviendo, allí estaba la sede del gobierno en el exilio, y allí, bueno, pues vivió muy modestamente, no era un trabajador y vivió de su sueldo. Fue el encargado en 1977, tras las elecciones democráticas que ganó UCD, de disolver oficialmente el gobierno en el exilio de la República, ¿no? Puesto que había regresado la democracia a España, ya no tenía sentido mantener ese gobierno legal en paralelo. José Maldonado, por tanto, pudo volver a España y pudo morir aquí, en su tierra, en Asturias. Falleció el 11 de febrero de 1985. Y el viernes pasado, que esa es la triste actualidad, aniversario de su fallecimiento, el gobierno del Principado de Asturias y el Ateneo Republicano quisieron organizar un homenaje muy sencillito, una cosa muy, muy sencilla, en su tumba, dentro del cementerio. ¿Y? No les dejaron pasar de la puerta. ¿Anda? Se lo prohibieron. Los discursos tuvieron que hacerlos en el aparcamiento. Vamos por partes. ¿Quién es capaz de prohibir un homenaje? Si es un homenaje a una persona. Y sobre todo, ¿por qué y con qué derecho? ¿No? Pues un sencillito homenaje, por favor. Qué corazón, ¿no? Bueno, pues podían y pueden prohibirlo. Porque el cementerio pertenece a una empresa privada. Pertenece a una multinacional que se llama Iglesia. Está dirigido, una multinacional dirigida por personas muy pecadoras. Son influencers, tienen muchísimos seguidores, pero bueno, eso no les quita que sean muy pecadores. El cementerio de La Espina, que es donde está enterrado Maldonado, es una parroquia muy chiquitita, es una aldea muy pequeña del concejo asturiano de Salas, y es un cementerio privado, es parroquial. Y es que la gente, la verdad, cuando no peca de crédula, peca de ignorante. Ese cementerio lo construyó el pueblo. Ese cementerio lo pagó el pueblo. Y ese cementerio, una vez construido, se hizo lo que se hacía antes, entregárselo al cura para que lo gestionara. El pueblo pagó y ahora el cura cobra sus buenos cuartos por enterrar a los del pueblo. Un negocio redondo. Esto es muy bonito. El arzobispo de Oviedo es
es un tipo con muy mal fondo, porque no tiene, aparte de mala leche, y es una pena además que no exista el infierno porque este entraría de cabeza, ¿no? Y resulta que cuando ya estaba todo organizado para el homenaje a José Maldonado en el cementerio de La Espina, dio orden al cura de turno, el que tiene la llave, para que no permitiera la entrada a la representación del Principado y del Ateneo Republicano hasta la misma tumba. Solo permitieron que entraran a dejar unas flores, a dejarlas, pero el homenaje, el acto, lo tuvieron que hacer en el aparcamiento. Bueno, vamos a la explicación. ¿Con qué argumentos se impide un homenaje oficial a una persona que ha sido alcalde, diputado, ministro? Bueno, además es que era un homenaje organizado por las autoridades civiles del Principado, que decir, no eran 4 mataos, ¿no? No, iba la gente, pero bueno, esto estaba organizado desde el Principado y con el Ateneo Republicano. Pero es que, verás, no hacen falta argumentos. Lo que hace falta es conocer al personaje. Y cuando conoces al personaje lo entiendes todo y dices, bueno, argumentos para qué no. El arzobispo de Oviedo se llama Jesús Sanz y es un fanático. Es un tipo muy fanático que se cree además la máxima autoridad para echar broncas a todo el mundo. Por ejemplo, dice que la pederastia no es un problema de la Iglesia, la pederastia es un problema de la sociedad. Y como la Iglesia está dentro de la sociedad, pero vamos, que no señalen a la Iglesia que el problema es de otros, ¿no? Suelta además en sus peroratas, sueltan salvajadas como que los toros tienen más protección que los niños abortados, o más protección que los ancianos enfermos, o más protección que a quienes se aplica la eutanasia, ¿no? Estas son las perlitas que suena. Este Jesús Sanz, que era el favorito de otro fundamentalista, de Rouco Varela, carga además, este era la mano derecha, este era su favorito, ¿no? Bueno, pues este Jesús Sanz, es que no se corta, carga abiertamente contra las leyes civiles, que a él no le gustan, ¿no? Y lo suele además hacer sin cortarse un pelo en esas misas que celebran en Covadonga, donde de vez en cuando van los reyes y se inclinan ante él, y en ese lugar donde se inventaron que apareció una virgen en una batalla que nunca se produjo. Pero bueno, como todo es un gran cuento, bueno, pues esas arengas antidemocráticas que lanza este señor contra las leyes aprobadas, las suelta además delante de la máxima autoridad del Principado, las suelta delante del socialista Adrián Barbón, ¿no? El presidente escucha y achanta, muy claro, y ahora ese mismo arzobispo, que es el que manda en Asturias, parece, ha impedido un homenaje a un fallecido. Y aquí yo no puedo evitar acordarme, y de verdad que lo recuerdo hasta con una sonrisa en medio lado, de Julio Anguita. ¿Por qué? Porque Julio Anguita, una frase famosa cuando era alcalde de Córdoba, el obispo de Córdoba quiso reprenderle porque tomó una decisión municipal y Anguita, vamos, lo puso en su sitio en minuto y medio. Recordó que en democracia, en un pueblo, en una ciudad o en una autonomía, manda la autoridad civil. Y la frase fue: usted no es mi obispo, pero yo sí soy su alcalde. Vuelve por otra. Nieves, ¿esta era la primera vez que se iba a hacer un homenaje a José Maldonado? ¿O? No, intentó hacer otro en 2017, ¿no? Intentaron hacerlo en 2017, porque este señor, Jesús Sanz, ¿El mismo? También... El mismo, el arzobispo. Este señor sí que se cree es el Masca de Asturias. Este es el que manda, el que hace y deshace, ¿no? Pues también la quiso fastidiar y la fastidió. En el homenaje en 2017, lo que se quiso fue instalar una lápida, una sencilla lápida, donde se explicara quién era José Maldonado, bueno, para quien no lo supiera, porque no lo sabe la mayoría, ¿no? Y simplemente como un reconocimiento. Y este intolerante, este Jesús Sanz, prohibió que se colocara la lápida. Vamos a poner en redes la imagen de la lápida que además apoyaron sobre la tumba en el cementerio del Espino solo para la foto, porque se la tuvieron que llevar. Pusieron la lápida, hicieron la foto y la lápida se la llevaron. Sigue sin poderse poner. Leo lo que pone para quien quiera pueda juzgar qué tiene de malo lo que ahí está escrito. Ahí pone, don José Maldonado González,
Tineo, 12 de noviembre de 1900, Oviedo, 11 de febrero de 1985. Alcalde de Tineo y diputado republicano, consejero del Consejo Soberano de Asturias y León, ministro de la República, presidente de la República Española entre 1970 y 1977, ciudadano íntegro. Los ayuntamientos de Tineo y de Salas y el Ateneo Republicano de Asturias le rinden este sencillo homenaje 11 de febrero de 2017. Ya está. La única razón por la que una persona puede impedir que esta lápida se ponga en la tumba de otra persona es el odio que lleva dentro, porque es que no se entiende, ¿no? Si encima eres de los que, como Jesús Sanz, no paras de manosear las palabras prójimo, caridad, bondad, amor, bueno, pues ya estás más que retratado. Oye, con las fechas que leías, hasta la llegada de la democracia no dejó de haber gobierno de la República en el exilio, nunca. Ni un solo año. No podía. El gobierno legal tenía que mantenerse fuera, eso siempre se hace, ¿no? Lo que hubo en España durante 40 años fue una dictadura. No podemos olvidar eso, no manejada por unos golpistas y con un gobierno ilegítimo y antidemócrata, ¿no? La obligación del gobierno de la República era mantener la institución democrática y la legalidad en el exilio, ¿no? Y con eso contó con el apoyo de Francia, que era donde estaba instalado, ¿no? Por eso, a los 3 últimos presidentes de la República Española, que eran los legítimos jefes de Estado, bueno, pues son muy poco conocidos, ¿no? Tras la muerte de Manuel Azaña, lo sucedió Diego Martínez Barrio, sevillano, hasta 1962, hasta que murió. El cuarto presidente fue Luis Jiménez de Asúa, considerado en su gremio de juristas como uno de los mejores penalistas del mundo. Este tío estaba muy considerado. Y fue además uno de los padres de la Constitución de 1931. Y cuando murió en 1970 lo sucedió José Maldonado, que era un buen hombre. Voy a poner también en redes un enlace a la columna que le dedicó en El País Manuel Vicent, para quien quiera conocer un poquito mejor a Maldonado. El artículo termina diciendo: Tarradellas llegó a Barcelona en olor de multitud, Leizaola fue recibido con icurriñas, chistus y tambores. José Maldonado, último presidente de la República, entró en España de puntillas, por la puerta falsa, y se instaló en un pisito en los Altos de Fuencarral. No recibió ni un saludo, ni una llamada, como si fuera un español anónimo que volvía de la vendimia. Bueno, además, menos él, menos Maldonado, todos los demás murieron en el exilio. Sí. Todos. Y todos han vuelto, Todos han vuelto menos Azaña, que no quiso volver. Y además no debería volver si no vuelve con los honores que merece, ¿no? No el que se les ha negado a todos. Alcalá Zamora llegó desde Buenos Aires casi a escondidas, porque Suárez prohibió cualquier homenaje. Dijo: vale, Alcalá Zamora lo traéis, pero lo traéis calladito y en silencio, sin que nadie se entere. Lo trajeron en agosto al cementerio de la Almudena de Madrid. Diego Martínez Barrio pidió regresar a España para ser enterrado junto a su mujer en el cementerio de San Fernando, en Sevilla, y se cumplió su deseo. En el año 2000, el Ayuntamiento de Sevilla repatrió los restos y ofreció un entierro civil, hizo un homenaje oficial, puso el himno de Riego, en fin. Todo muy bien. Y Luis Jiménez de Asúa, que murió en Buenos Aires y estuvo además enterrado en el mismo cementerio que Alcalá Zamora, en el cementerio de la Chacarita, también pidió volver a España y, abro comillas, volver con dignidad. Dijo él: cuando desaparezca Franco, nuestra obligación será volver y poner al servicio del país todas nuestras fuerzas. Azúa volvió el pobre, lo trajeron, está cerquita de Almudena Grandes, en el cementerio civil de Madrid. Regresó en 1991. Apenas 3 líneas en los periódicos salieron, acudieron al entierro su viuda, el presidente del Congreso, Félix Pons, el presidente del PSOE, Ramón Rubial, y fueron 3 ministros: Cultura, Justicia y Educación. Pero como siempre, todo esto muy discreto, ¿no? José Maldonado, desde luego, no habrá tenido homenaje en el cementerio, pero acapara más cariño y más respeto que los que nunca tendrá el cura, señor Jesús Sanz. Suscríbete a Acontece que no es poco. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a jueves a las 7 de la tarde. Cadena SER. La radio.